Noviembre estamos implementando una metodología para ese tercer corte que consiste en las socializaciones. Eh, lo mencionábamos en nuestra sesión pasada, lo que queremos de alguna manera es conocer un poco su dominio temático, pero entonces si queremos aclarar algo de lo que me están preguntando por interno, que parece que pues para hoy se presenta pues un incumplimiento respecto a esa situación, pero algunos ya han subido su material, aunque no les corresponde en la fecha del día de hoy, pero bueno. ¿Qué les comentamos? Para que quede claro, por favor, desafortunadamente la mayoría de los estudiantes solamente ven el material en físico y no ven la explicación en la videoconferencia y pues ahí nos perdemos un poco porque gracias a la participación de los estudiantes y sus dudas e inquietudes aquí en la grabación, en la clase, pues se puede solucionar muchas situaciones. Sin embargo, pues no es así, porque la mayoría, no todos, pero sí una gran mayoría, solamente se referencian con el material compartido. Entonces, lo ideal, el fin de este tercer corte es evaluarles el proceso de dominio temático. Es un solo tema en el cual les sugerimos, bajo una asignación temática por fechas, que usted tuviese la posibilidad de consultar, ahora sí, en varias fuentes bibliográficas, en videos, en textos que lo he sugerido, la temática asignada. Y con la temática asignada, entonces usted prepara el material. Con ello, entonces, simplemente lo que hace es grabar, entonces, un video en el cual usted esté explicando ese tema, explicando el tema como con un ejemplo. Entonces, de pronto puede ser la parte teórica y de manera muy concreta, entonces, él con el ejemplo explicaría el tema asignado. La segunda parte, bueno, digo que la segunda, que es una tercera, porque es preparar el material, buscar el material, prepararlo, y ya sea entonces con tablero, he visto otros grupos, por ejemplo, que están manejando tablero, y lo que hacen es grabar cómo explica el tema, otros colocan material con hojas hecho a mano, otros lo hacen con diapositivas, bueno, hay infinidad de material con el que usted puede hacerlo. Entonces, después de que prepara el material, el dominio temático, edita el video y luego nos envía un link en YouTube. Entonces, para que tengamos acceso, porque pues hemos hablado de la importancia también de la participación de los compañeros, una coevaluación. Entonces, que si yo hago una asignación y digo a este estudiante, entonces por favor, según el listado, coevalúe al que le he asignado que está al frente. Entonces, habrán dos columnas, así que, bueno, acá tengo una relación. En vez de decir el tema de socialización, aquí usted la dice compañero a coevaluar. Entonces aquí está el nombre del compañero y enfrente está el link del video. Eso es como lo ideal, que ojalá esto esté preparado antes, que todos haya cargado su material antes del 28 de noviembre, pues porque tenemos el 28, 29, tenemos el 30 ya fin de semana parcial. Entonces, no hay necesidad de una conexión sincrónica, porque no tiene que socializar frente al grupo, porque entendemos que muchos de ustedes tienen ocupaciones. Es simplemente que cumpla con el envío del video de manera anticipada a la fecha asignada, que eso es lo que de pronto no se comprendió bien y en la lectura tampoco fue comprensible, pero pues bueno, vamos a mirar si es falta de declaración de mi parte y pues así lo haré. Dice presentar el video editado por el estudiante, duración entre 3 y 7 minutos, promedio 5 minutos, enviar el link en un archivo, entonces se carga para que usted, entonces yo pueda acceder a ese archivo. Presentar el tema con cámara abierta, ya sea grabado, por ejemplo, esta forma de grabarlo de nosotros, usted tiene Teams o Zoom o Meet, usted mismo puede entonces, o con su celular y su computador, bueno, se hace entonces la transmisión, comienza a compartir pantalla, como lo estamos haciendo acá, después de que le dé grabar, entonces tenga la posibilidad de grabarlo, graba y simplemente lo edita, así hacemos nosotros, porque yo hago eso. Entonces aquí comparto la información, la descargo después de que ya cerré como tal la socialización y tan pronto la descargue, que eso es lo que se demora, por el internet, después la subo en mi usuario en YouTube y ahí es donde yo se la coloco a ustedes para que la puedan entonces visualizar. Es una forma, la otra pues PowerPoint que tiene la posibilidad, Canva que puede usted tener el material y con Canva usted puede entonces también editar el material concreto y usted pues puede hacer su video.
Es decir, que usted tiene una posibilidad de explorar varias herramientas tecnológicas, pero lo que sí queremos es que es conocerlo, es reconocerle a usted en el dominio y pues el manejo de la herramienta y pues en ese dominio temático, bueno, cómo nos desempeñamos. Entonces, no es conexión sincrónica. Si decimos por acá decía, presentar el tema en la fecha indicada, luego debe subirse antes de la fecha asignada. Pues porque si hoy tenemos, que es el 18 de noviembre, primer grupo, llamamos así, primer grupo, a quienes utilizan hoy y mañana. Entonces tenemos aquí están las fechas, distribuimos el tema para varios estudiantes, el mismo tema, para tener la posibilidad entonces de esa variación. Eh, entonces, digamos, ahí tenemos 18 de noviembre, eso es subespacio vectorial, y también tenemos dependencia e independencia lineal. Entonces, vamos a ver esa relación. Entonces, subespacio la tenemos aquí, hay dos, cuatro, cinco compañeros. Cinco compañeros cuya intención era que cada uno de ellos nos enviara un video y compartirlo aquí en clase. No tiene que estar conectado en la clase, pero su material ya está compartido, yo tengo acceso. Entonces simplemente lo que hago es, bueno, ahora vamos a ver subespacio vectorial, busco el material y lo comparto. Desafortunadamente, pues ahí sí ya entramos en otro proceso con ellos, pues miramos, asumimos el tema nosotros, obviamente, pues para poder hacer la socialización y simplemente lo que decimos es, bueno, pues si no se cumplieron los tiempos, a menos que el estudiante esté aquí conectado, que no tiene necesidad, pero pues bueno, si está aquí conectado. Entonces, por ejemplo, Rubén Darío, ahorita hacemos pues un llamado por si llegase a estar acá, pero les aclaramos, no hay necesidad de conectarse de manera sincrónica. Solo el requisito es que usted nos envíe el material de manera anticipada a la fecha. Si hoy hablamos 18 de noviembre, pues ese material, la idea era que estuviese ya en el aula. Ya claro que sí tenemos de independencia lineal, ya nos subieron algunos compañeros. Entonces, ese es como el compromiso que se elabora el material porque tiene un alto porcentaje de valoración, porque pues tiene un dominio temático. Y eso nos da la indicación de muy posiblemente cómo puede ser entonces el complemento de este tercer parcial, que es por el 30 de noviembre. Pues ya nos quedan 12 días para ello. Bueno, entonces esperamos que en esa, nuevamente, aclaración quede pendiente que debe subir ese el video, enviarlo en ese link, es que le está diciendo como tarea, entrégame la socialización, envíame el link. Entonces se envía el primer grupo el link, obviamente hoy y el que socializar mañana, pero yo soy la que presento el video, yo presento el video de que usted ha enviado previamente, yo lo presento, porque ya lo cargó. Entonces, como dice que debe subirse antes de la fecha asignada, es porque yo lo voy a buscar y yo lo presento. Esa es como la indicación. Entonces, el ejercicio sugerido después de la explicación es para que los compañeros puedan repasar sobre esa temática que usted ha explicado. Entonces, eso es, pues nuevamente lo estamos compartiendo. Yo sé que aquí estamos muchos de los estudiantes que ya en la sesión pasada también se conectaron, hicieron preguntas en clase sobre eso, pero desafortunadamente quienes no se están conectando o al menos no ven el video de manera sincrónica están un poquitico perdidos, pero bueno, ahí vamos a mirar. Entonces, todo tiene pues una forma, después lo que les decimos es, bueno, compensa de otra manera, con otra temática, con otra relación. Por ejemplo, aquí está, bueno, los que están aquí conectados deben socializar hoy. José está por acá. José debe socializar hoy, no, de los que yo tengo por aquí. Porque por aquí Rubén Darío, Michael, Juan Andrés Reynoso, que no está por acá, que no envía el material, Jenny, Kevin, Juan Sebastián Pinilla, Juan Pablo Gil. Juan Pablo, ¿tú Profe, sí, yo sí vas a estoy acá. compartirlo? Pues, pues es que la verdad no alcancé a montar el video, estaba como montando como unas diapositivas para montarlo, pero pues no alcancé, me faltó el ejemplo. Pero tienes la temática, ¿no? Tú tienes la temática, Sí, Juan Pablo, sí, de subespacio. ¿Y quieres, sí, quieres socializarlo así? Ah, bueno, lo que pasa es que no todos tienen la posibilidad de conectarse de manera sincrónica. Ah, bueno, pues si quieres, pues entonces lo compartes. Si te parece, entonces, bueno, pues una modalidad, igual todo tiene soluciones, ya que estás acá, qué chévere. Juliana no. pues el tema es que pues no tengo el ejemplo, pues no lo he montado como en las diapositivas y eso.
No, ok, ok. Bueno, pero Pero lo, pues me atrevería como a explicarlo. sí, Pues haré con el intento como de explicarlo, pues es que en vivo es ok. más, más difícil. Más difícil, por eso queríamos solamente que lo prepararan. Juliana, también tienes el tema. Hola, profe. Sí, en estos momentos lo voy a publicar al aula. Ah, no, súper. Juli, qué chévere. Perfecto. Entonces lo podemos compartir. Entonces compartimos el tuyo, entonces súbelo para que yo lo pueda entonces compartir. Y entonces después viene Juan Pablo y nos hace también su socialización y ahí miramos la otra explicación. Bueno, han salvado a la patria. Listo, qué chévere. Bueno, entonces entonces a comenzar. Si ya tenemos aquí el material de Luisa Fernanda, si ya lo compartió, y de Ricardo también. Listo. Entonces Juliana lo sube. Voy a compartir, pues para dar inicio a esta temática que tiene que ver con, pues, con un poquito de demostraciones. Es una parte más conceptual para ustedes que los temas más sencillos están hoy y mañana. Eso sí, garantizado. Los temas más sencillos son hoy y mañana. Los temas no tan sencillos, pero que requieren obviamente preparación, les dimos obviamente pues más tiempo. Entonces, por eso, pues, la facilidad que le decíamos, bueno, lancémonos al ruedo, porque los temas son más sencillos. Pero bueno, dicen, por algo pasará, por algo será. Entonces, vamos a compartir aquí pantalla un poquitico para mirar la parte, mientras que está subiendo Juliana y Juan Pablo puedan entonces complementarlo, que tiene que ver mucho con lo que ellos nos van a hablar. Pero entonces yo voy a mencionar un poco más la parte general. Los espacios vectoriales. Entonces, un espacio, el concepto de espacio como tal está asociado entonces al cumplimiento de una condición. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Acá un momentico antes de eso. ¿Qué es lo que tenemos en esa consideración? Aquí queremos que usted observe este comportamiento. Entonces, ya ahorita vamos a ver la relación matemática. Esos son algunos de los ejemplos que están en Internet y pues que vamos a tratar de comprender, porque vamos a generalizarlo. Entonces, un espacio tiene la particularidad de tener unos elementos, son elementos especiales en una forma especial que cumplen ciertas condiciones. Entonces, deben cumplir condiciones. Entonces, para ser parte de un espacio, pues necesito cumplir con una condición. Por ejemplo, cuando estamos en la etapa escolar, entonces, el espacio escolar, ese ambiente que se genera, tiene una característica de unos elementos especiales. Entonces, los elementos, en este caso los estudiantes de manera general, pues tienen una condición. Entonces, para identificarlos debe cumplirse ciertas circunstancias o criterios. Entonces, por ejemplo, cuando se les decía, oiga, use un uniforme o algo así, o en la universidad cuando tenemos entonces los brigadistas, los que estudian medicina, bueno, cada una de esas particularidades dicen es una condición de ese espacio. Entonces, en un espacio vectorial, se reconocen los elementos que cumplen con las condiciones de ese espacio vectorial. O sea, para pertenecer al espacio hay que cumplir unas condiciones especiales. Y entonces esas condiciones especiales o esas relaciones, pues tienen que ver con, pues se llama vectoriales. Entonces los elementos, muy seguramente, entonces aquí les llamamos nosotros entonces vectores. Y cuando hablamos de vectores, son elementos que tienen varias dimensiones, solo que también tenemos que son dimensionales, n dimensionales. Nosotros aquí podemos entender que ese es el ejemplo que vamos a tomar para que lo comprendamos y lo generalicemos. En R2, o sea, yo puedo pintar, yo puedo ubicar en el espacio, en el plano, algunos elementos y quiero que se cumplan las condiciones, como que al menos lo mínimo que son la parte operativa. Pero esos vectores, aparte que son elementos, se vinculan, entonces se vinculan con otro tipo decimos nosotros, de valores que hacen parte de lo que se llama el campo y se vinculan con unos valores especiales, unos valores también que son restringidos. Esos valores con esas restricciones son los que se llaman el campo. Entonces, un campo es, si yo necesito tomar un vector y multiplicarlo por un número, digo, tengo que decir ese número qué es. O es un número entero, es un número racional, es un número real. Bueno, entonces ese campo es la relación de qué tipo de condición se va a cumplir con esos elementos llamados vectores. Y pues aparte de eso, de tener esas restricciones son elementos vinculados con algunos valores restringidos y además que cumplan con
Entonces aquí hay unas particularidades que cumplan o que puedan satisfacer, colocamos así, satisfacer dos tipos de operaciones. Entonces hay dos claves. Entonces, todo elemento, todo conjunto para que se cumpla una condición de ser espacio vectorial relacionado con un campo, con una serie de elementos o de números, debe cumplir con la operación de la suma y el producto, la multiplicación. Entonces, esa es la necesidad de reconocer. Entonces, cuando un espacio, en ese caso, es vectorial, cuando unos elementos cumplen para ser espacio vectorial, es decir, que hay muchos elementos que definen esa característica de ese espacio. Entonces, no solamente va a ser un elemento, sino que hay muchos elementos que hacen parte de ese espacio. En este gráfico que estamos viendo en pantalla, tenemos, entonces ya lo entendemos, de bueno, eso está como en R3. Entonces entiendo que hay unas que van en todas las direcciones, que hay parece que comparten un origen. Entonces, para ser parte de ese espacio, deben considerarse ciertas condiciones, como que esos vectores que voy a utilizar, entonces se puedan operar y que las operaciones de suma y multiplicación me den como resultado elementos que tengan la misma forma de ese espacio vectorial. Es como la característica, que el resultado de las operaciones tenga la misma forma. Entonces, ahora sí, pues entrando un poquitico en materia, cuando hablamos de demostración, digo, bueno, entonces ahora viene la parte pues algebraica. Entonces, la parte algebraica nos reconoce lo siguiente y dice, si yo tengo la posibilidad de comprobar cuando un espacio de verdad tiene la relación de ser un conjunto de elementos que se vinculan con un campo y que cumplen la suma y la multiplicación, pues de alguna manera necesito cumplir esas condiciones. Entonces aquí lo que estábamos diciendo, entonces hay un conjunto que tiene elementos, ya que se llaman vectores. El campo son elementos escalares, son números. Entonces esa es la condición, la restricción, números. Y que cumplan dos operaciones, la adición y el producto. Entonces, que se pueden hacer esas dos operaciones, adición y producto. Ahora bien, existen una serie de propiedades que muchos de ustedes van a recordar en la parte que se trabaja en la parte escolar, se trabajaba por allá cuando éramos más pequeños, y se hablaba de la relación del cumplimiento de propiedades entre los números, las expresiones. La primera de ellas es, y si ustedes recuerdan, la clausurativa. Es la operación que se dice la operación, la propiedad cerrada, de la cerradura, la cerrada. ¿Cómo así la cerradura? Clausurativa. Cuando es en clausura, la clausura es el cierre, ese cierre pues es especial, porque es la consideración de si yo tomo dos elementos y los voy a sumar, voy a dar ejemplos, en este caso, del contexto numérico para que entendamos de cómo se cumple. Ahorita lo hacemos, entonces, una relación ya con elementos vectoriales. Entonces, permítanos un momentico que voy a tomar aquí en la edición. Entonces, voy a colocar acá. Si tomo dos elementos, recuerden esta parte con los números y después vamos a trabajarlo con vectores. Entonces tengo la clausurativa. Digamos que estoy trabajando con los números enteros. Es un ejemplo. Entonces en los números enteros usted considera por ejemplo, el -3 más el 5. Perfecto, pues usted dice, claro. Entonces tengo en consideración que los números enteros tienen son los naturales y los opuestos. El resultado de esta operación sigue siendo un número entero. Entonces aquí hay una clausurativa. Entiendo que, entonces, si tengo la definición de un conjunto, entonces bajo esa característica del conjunto, entonces sí yo voy a comprender que si tengo un elemento, que en este caso es señor -3, tengo el señor 5 como característica, la clausurativa me dice que al haberlos operado en ese caso bajo la suma entre ellos, me da como resultado el 2. Y el 2 también hace parte de los números enteros. Entonces, hasta ahí todo va bien. Dice, listo, tomo dos elementos. Pero si a su vez entonces considero otra operación, entonces digo, bueno, ¿qué otra operación? Entonces dice la multiplicación. Entonces aquí está sencilla con la relación. Entonces tengo el señor entonces -3 que está multiplicado por el señor 5. Listo, esto está fácil. Digamos que eso es -15. Quiere decir que también el producto de estos dos números entonces enteros me da -15. Hasta ahí todo está muy bien. Entonces la clausurativa, para ser clausurativo cerrado, entonces la condición es que el resultado
de operar dos elementos del conjunto debe pertenecer al mismo conjunto, debe ser de la misma forma. Entonces, ok, entonces ahí ya entendemos que existe como tal, pues un comportamiento. Lo clausurativo es cerrado. Cuando se dicen, es que mi círculo es muy cerrado. Entonces es cerrado, sí, porque entonces tenemos algo en común. Entonces no cualquier persona puede pertenecer a un grupo, entonces, porque es muy es cerrado, es clausurativo. Entonces hay una condición. La condición debe controlar, entonces, una forma especial. Si lo habláramos en este caso de esta parte vectorial, ya entendido entonces como un ejemplo, vamos a hablarlo aquí. Entonces, digamos que tenemos entonces, aquí dos vectores. Pues voy a tomar entonces esta relación, dos vectores, tenemos el -1, por ejemplo, y aquí tengo el 2. Este es uno de mis vectores. Y entiendo que en esa configuración, entonces digamos que ese vector tiene esta forma. Entonces, bueno, me dicen, listo, si esta es la forma como tal del vector, necesito definir, entonces en esa característica, pues otro vector, de tal forma que entonces yo pueda operarlos y me dé cuenta si, entonces esos dos vectores al operarlos, su resultado está dentro del mismo conjunto. Entonces es una característica y la que ya poco a poco voy identificando, entonces, digamos aquí será W. Y entonces en ese W, entonces tomando características, entonces si tengo aquí son dos vectores de la forma que me dan el ejemplo, o sea, R2, tengo entonces dos vectores de la forma entonces en R2, en los cuales estoy compartiendo, entonces, este tipo de información, y si ellos tienen esta forma, se me corre la estructura, si ellos tienen esta forma, coloquémoslo aquí, 4 menos 1, algo así. Entonces, tengo a V y a W, dos elementos, entonces, de un conjunto, dos vectores, y pues la idea es determinarlo, pues, si yo puedo efectuar primero. ¿Será que bajo la suma, si yo los sumo, es clausurativa? O sea, si yo efectúo, en ese caso, V, pues es la primera propiedad, ¿será que V más W pertenece a ese R2? Entonces, lo que tenemos que hacer es una verificación. Dice, ok, entonces lo que estamos haciendo nosotros es identificar que ese V más W sería el resultado de operar. Entonces, recordémoslo un poco, en esa parte matricial es componente a componente, entonces tendríamos esa relación de identificar acá, entonces, si sería -1, -4, y en la parte de la otra componente, segunda fila, entonces primera columna 2 menos 1, ¿listo? Entiendo que esta operación tendría como resultado, entonces ahora sí, nuevamente, sería el vector, en ese caso, de R2, que sería como la condición de la forma, dijimos nosotros, y aquí lo reconocemos rápidamente, -5, y aquí nos daría 1. La pregunta, ¿este resultado es de la forma de R2? Y la respuesta es sí, tiene la misma forma. Entonces yo sumo componente a componente e identifico que el resultado cumple con la condición de la forma en la que se establece, en este caso, el conjunto R2. Entonces, la primera condición, entonces, sí se cumple como tal la clausurativa. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es eso, identificar simplemente que se cumplan o no las condiciones. A esta primera condición le llamamos entonces la propiedad, entonces clausurativa. Es esa clausurativa o cerrada. Entonces, efectivamente el resultado da un elemento parte del conjunto. Dentro de la segunda propiedad, entonces nos habla, entonces aquí vamos a señalar algo, pues un característico, y es que hay unas operaciones, entonces las dos operaciones son la suma, que serían estas primeras 5, entonces están asociadas a la suma, y las otras, entonces las otras, en ese caso las otras 5 están asociadas a la multiplicación. Entonces, mientras que verifico que se cumplan las 5 primeras condiciones o propiedades bajo la suma, entonces también voy a verificar que se cumplan
entonces las 5 propiedades o condiciones para la multiplicación. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Entonces, para reconocer que un espacio es vectorial, es porque los elementos que le van a caracterizar deben satisfacer cada una de estas 10 entonces, propiedades. Si una de ellas no se cumple, ya efectivamente no es un espacio vectorial. Entonces, ahora bien, viene esta parte que es la segunda propiedad, que ustedes recuerdan, esto y lo observan muy bien, es la asociativa de la suma. Entonces, si tenemos 3 vectores, en este caso 3 elementos que hagan parte del espacio vectorial, la forma de asociarlos me está diciendo que no tiene ningún perjuicio respecto a al resultado. Y en este caso, entonces si volvemos aquí, tuviéramos la condición ya no solamente de 2 vectores, y tenemos, en este caso, por ejemplo, AU como otro vector, entonces la condición es que yo pueda establecer entonces, de manera asociativa, entonces, la operación entre ellos. Dice, "Oiga, yo puedo, y vamos a verificar si es cierto que el resultado no se afecte. Entonces, que no importa si yo opero, entonces, en este caso, cogemos aquí la segunda propiedad. Entonces, si yo lo operara de esta forma asociativa, lo que me está diciendo es que no me debe afectar el resultado. Y esa es una de las propiedades, pues, interesantes de el espacio vectorial. Entonces, esto debe ser igual a U sumado con V más, entonces, W. Y esto es la que queremos verificar. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Primero, dice que AU con V es operación a efectuar. Y entonces que cuando tengamos U más V, efectivamente después lo que hago es verificar que esa suma, y pongo aquí un momentico, y de una vez lo podemos operar. Entonces, U y V, entonces quedaría, en ese caso, aquí el U primera componente sería el 5 menos el 1 de la primera componente del vector V, 0, y el vector V en ese caso es 2, entonces más 2 positivo. Nos está diciendo, en este caso, que esa característica de operar esos dos elementos, entonces dan como resultado, y coloquémoslo acá, el vector de coordenadas, entonces 4 con, en este caso, 2. Entonces, 4, 2, el vector, entonces de la forma nr2, y dice, perfecto, ahí no hay ningún inconveniente después de ese resultado. Entonces, lo que hacemos es que a ese lo voy a operar con el vector W. Entonces, tomo este, que es el vector resultante, este que está aquí, el vector resultante, 4, 2, y lo operamos. Bueno. Entonces, esta característica de esos vectores en R2, pues tiene la posibilidad de establecerlo que es componente a componente. Y esa es una definición que nosotros también habíamos trabajado. Entonces, si esta es la operación U más V, y yo la voy a de una vez, entonces, a vincular con, entonces, con este caso, con W, aquí voy a entender que en esta relación, a esta entonces la voy a sumar con ese vector W que es de coordenadas, entonces menos 4 menos 1, bien, y entonces aquí voy a verificar, entonces, esa relación, listo, establezco de alguna manera también este vínculo que se establece entre la suma y nos da como resultado, entonces, el vector, en este caso, entonces daría 4 menos 4, entonces 4 menos 4, y 2 menos 1. Entonces aquí podemos tener ese resultado de 4 menos 4, coloquémoslo así, un poquitico en el tiempo, 0, y aquí nos daría 1. Y este vector hace parte de R2, es decir, también tiene la característica de entonces clausurativa que lo comprobamos en la parte anterior. Y segundo, pues que si aquí lo que nos están diciendo es que verifiquemos la parte de la asociatividad, que para redondear un poquitico, pues ahora voy a hacer la otra parte de la operación. Entonces, si ya hicimos, entonces U
V más W, en ese caso, y lo comprobamos, ahora necesito corroborar que la forma de asociar esta parte debe dar el mismo resultado. ¿Qué tenemos nosotros? Ya hicimos entonces V más W, lo tenemos aquí, que es nuestro primer resultado. Vamos a comprobar, en este caso, si ya el resultado de esta operación nos dio el vector en R2 menos 5, 1. Pues a ese resultado es que vamos a operarle ahora a U. ¿Quién está en la indicación? Dejémoslo aquí mejor, ya está aquí, quedito, con la indicación, entonces, que es U, el que ahora voy a sumarle o adicionarle al resultado de la operación de la suma de V más W. Entonces, en esa condición, pues a este vector, entonces lo que estamos haciendo rápidamente, lo que hacemos es la ejecución de la operación. Y con ella, entonces reconocemos que vamos a correr un poquitico para acá, respetando también la forma en la que está escrita, con ese orden. Estamos hablando entonces también de la conmutatividad, pero vamos a respetarlo en el orden que se estableció. Entonces, si el vector U es 5, 0, entonces él está indicado aquí, pues, de manera anticipada. Entonces voy a colocar el costado izquierdo, tal cual como para respetar también la notación en la que se está mencionando. Y entonces aquí lo que estamos haciendo de una manera pues un poco más práctica y rápida es reconocer las propiedades que ahorita las vamos a abordar. Entonces aquí también tenemos esa forma de resolver la suma ahora enunciada entre U y más V y eso que está operado ya con W. Entonces tenemos 5 menos 5, 0 y 0 más 1 da 1. Es decir, que hemos corroborado que en la asociativa no importa la forma en la que agrupemos los elementos de este R2, porque el resultado en este caso va a ser el mismo. Entonces, esto que estamos viendo es una forma de verificar. Entonces, verifico la segunda propiedad para ir determinando cómo es que este R2 de la forma de los vectores A, B, es un espacio vectorial. Entonces, me dicen, demuestre que este conjunto es un espacio vectorial y esto es lo que hay que hacer. Entonces, puedo tomarlo de manera general o como le estoy viendo, a veces el demuestre es de forma general y el muestre que o el determine es porque puedo coger algunos ejemplos, defino elementos de ese conjunto y empiezo a hacer las operaciones. Esta es la forma en la que lo que estamos abordando. Entonces, para generalizar un poco, tener ahorita ya la particularidad de que nos van a compartir el material de subespacios vectoriales que se asocia con esto, se vincula. Entonces tenemos estas siguientes propiedades. Entonces ya vamos a abordarlas de manera general y ahorita entonces ya nos dice, no, pues no necesitamos todas explicarlas porque ya entendimos el concepto. Este que está aquí, U más V igual a V más U, es la que nosotros llamamos la conmutativa. Conmutar, cambiar el orden de. Entonces la conmutativa de la suma. Entonces aquí entendemos que en ese comportamiento la conmutatividad me está diciendo que si yo cambio los sumandos, no se va a afectar como tal el resultado. Y eso es una comprobación que hemos siempre tenido en cuenta con los números. De esta manera también se puede cumplir entonces con los vectores. Entonces de esta manera, si hubiésemos hecho la suma, entonces no de V más W, sino de W más V, entendemos que el resultado da la misma, no se altera la forma en la que yo estoy reescribiendo los sumandos. La siguiente es también muy famosa, es la que se conoce como la modulativa. Entonces aquí tengo el módulo de la suma, es la modulativa de la suma. Y en esa modulativa de la suma tenemos presente el 0. El 0 como el módulo. Entonces existe el vector 0, existe la relación en la cual ese vector 0 no altera el resultado al operarse con un elemento del espacio vectorial. Entonces eso lo reconocemos y todo lo tenemos claro. El 0 bajo la suma. Oiga bien, bajo la suma no altera el resultado en el caso de ser operado con otro elemento del espacio vectorial, el módulo. El siguiente, entonces, que se habla, se menciona sobre, es el inverso del opuesto. A veces le conocemos como, mejor, el opuesto.
El opuesto es aquel elemento, dice, existe un elemento tal cual. Entonces, al operarlo con cualquier elemento del conjunto, su resultado es igual al módulo de la suma. Entonces, nos dan, en muchas ocasiones, nos dan el elemento, nos dicen, bueno, hállelo, de tal forma que entonces se cumpla que la suma entre ellos de el cero. Quiere decir que hoy estoy buscando el opuesto. Entonces, bajo la suma se llama el opuesto. Esa es la característica. Existe un elemento de tal manera que al sumarlo me dé cero. Y hasta ahí, entonces, estaríamos hablando de la posibilidad de reconocer las características de 5 propiedades para la suma, 5 propiedades, clausurativa, asociativa, conmutativa, modulativa, la suma y el opuesto. Si lo habláramos en este ejemplo, entonces, en el caso, digamos, de la conmutativa ya lo mencionamos, de la modulativa, entonces si tengo el vector, en ese caso, el vector v menos 1, 2, y lo sumara con el vector 0, 0, entonces entendemos que bajo la modulativa no se altera el resultado de los valores que eran componentes del vector v. Ahí estaría la modulativa, el 0, 0, entendiendo que el módulo es el 0. Entonces aquí podemos de una vez identificar, digámoslo así, que para todo espacio vectorial debe existir el módulo de la suma. Ese módulo es especial, ese 0 es una particularidad. Entonces, si estamos hablando en este caso de R2, pues es de la forma 0, 0. Si tuviéramos de R3, pues 0, 0, 0. Si es R5, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, de acuerdo a la dimensión de los elementos que estamos hablando, pues entonces estaríamos identificando quién es el 0, cuántos elementos tendría componente a componente y todos se acompañan de 0. Ese sería pues el módulo. Entonces, por ejemplo, U más el 0, entendemos que entonces es 5 más 0 que es 5, 0 más 0, entonces no lo va a alterar. Entonces, es unas facilidades. Respecto al opuesto, entonces, así como existe U, que en este caso es 5, 0, pues puedo entender que también estaría como vector, existiría el vector menos U. Y ese vector menos U tendría la misma relación, solo que estaríamos hablando del opuesto. Entonces, mientras que U es 5, 0, entonces menos U es menos 5, 0. Recuerden que el 0 no tiene signo. ¿Listo? Entonces él no le puedo colocar el menos 0. Es menos 5 y 0. Entonces ahí estaríamos hablando de la suma. Entonces con estas 5 propiedades entenderíamos entonces que un espacio vectorial bajo la suma cumple con esas condiciones. Ahora bien, vienen las otras 5 condiciones o propiedades con las cuales ahora se vinculan algunos elementos, entonces que vamos a subrayarlos en este caso, que son los que hacen parte del campo alfa, alfa, beta, en este caso alfa y beta. Estas alfa y beta, pues son números. Entonces aquí, en este caso nos dicen, bueno, pueden ser números, como nos mencionaban acá, son números del campo. Entonces son números que cumplen una condición especial. Entonces el espacio vectorial está vinculado con un campo. O sea, los vectores son elementos. El campo es la relación entre esos números escalares con los cuales se vinculan los vectores. Todos pueden parecer variables, y así es en el momento, pero alfa y beta, en ese caso que hacen parte del campo, son escalares, son números que van en ese caso, a multiplicar a esos vectores. Bueno, qué más reconocemos aquí? Bueno, el 1. Entonces aquí tenemos 5 propiedades bajo la multiplicación. La primera de ellas dice que cualquier número, en ese caso, que haga parte del campo, de K, entonces multiplicado por el vector, pues lo que hace es identificar que tiene esa forma del vector. Entonces, aquí vamos a trabajar un poquitico con esa relación. Si tuviéramos entonces en consideración, yo no las voy a demostrar todas, hay unas muy sencillitas. Entonces, si tenemos que V es, en este caso, pues elemento de R2, y esta sexta propiedad me dice que tomo un elemento y lo multiplico. Entonces uno dice, ok, entonces si V es un elemento, entonces en ese caso alfa y beta, algunos elementos, se identifican como entonces escalares, elementos de los cuales el campo va a multiplicarlos. Entonces beta, que pertenece, en ese caso, que pertenece
no a R2, sino que pertenece solo a R, es un número, es una escalar. Entonces, mientras que este V, que hace parte de esto que es el espacio definido en R2, este beta, lo que me está diciendo es que solamente que hace parte de los números, es un número real. Entonces, este V es un vector en R2, mientras que este beta es un elemento de los reales. Entonces, si tuviéramos el vector, en este caso, si este es V, que es de la forma -1, 2, lo que queremos es simplemente multiplicarle por un escalar. Entonces, este es nuestro vector, multiplicamos arriba, este es nuestro vector, y lo que queremos es qué pasa si yo a ese vector, y eso lo hemos hablado con propiedades, en este caso operaciones también de las matrices, qué pasa si yo a ese vector, en este caso en R2, lo multiplico por un número real. Entonces, el número, entonces, por un número real que puede ser, entonces, cualquiera. Entonces, bueno, pero ¿cuál podría ser en esta relación? Entonces, yo puedo plantear. Hola, profe, se quedó paralizado sin audio. Hola, compañeros, ¿me escuchan? ¿Alguien me confirma si la profe se desconectó? Sí, al parecer se le fue el internet, yo creo. Listo, gracias.
Hola, 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 hola. Hola, Hola. profe, ahí la escuchamos. Ay, no, me fui, Hola, me hola. fui. ¿Qué pasó? Eso se apagó. ¿Qué pasó? Y yo, bueno, ¿en qué nos quedamos? Yo seguí hablando y dije, ¿eso qué pasó? Y no los veía, no los escuchaba. Bueno, estábamos entonces en esa parte del espacio vectorial. ¿Cómo lo ven hasta la parte, hasta esa partecita, mientras que estaba compartiendo? ¿Se ve muy difícil esa relación? Porque son solo demostraciones. Entonces lo que estoy haciendo es verificación de las propiedades y ahorita lo que vamos a comprobar con los videos que nos comparten los compañeros de subespacios. Entonces aquí está hablando de espacio vectorial y cómo se cumplen las 10 propiedades. Los de subespacios obviamente tiene otra vinculación que también es muy, muy sencilla. Entonces, pero ¿cómo lo ven? ¿Está complicada? ¿Está complicada esa demostración? ¿Ese muestre qué? ¿O está sencilla? Yo creo que sí está sencilla. No habría que, en este caso, identificar muchos elementos, sino solamente es la verificación. Bueno, estoy haciendo el preámbulo. Todo esto es para hacer, le digo yo, la publicidad a los compañeros. Permítame ya, vamos a mirar si ya subieron. Juan Pablo, ¿ya lo alcanzaste a subir? Juliana, ¿lo alcanzaste a subir ya? Estoy aquí haciéndole la publicidad para colocar el material de ellos. Profe, no, pues lo que te decía, no tengo el video, pero pues Y arriesgarías ponerlo así. Profe, ya, yo ya lo subí. listo, muy bien, Julianita. Entonces, permíteme, ya voy a compartirlo. Entonces vamos a mirar el material de los compañeros que está muy vinculado en este proceso con entonces espacios vectoriales. Desde aquí ya lo tengo, sí, muy bien, listo, muy bien, Juli. Entonces vamos a compartirlo mientras se habilita esta opción. Entonces vamos a abrir el archivo. Profe, no se Qué ve. bonito. Tú compartiste todo el material, ¿cierto que sí? ¿Lo tienes en video? Así está al final, ¿cierto? Sí, ya está al Profe, al final. final está el link. No sé si te deja ingresar. Dale, dale, espérate ya. Ay, sí, perfecto, qué bonito. Voy a compartir pantalla para mostrar todo lo que tú entonces realizaste, que es una muy buena idea tener la posibilidad entonces de compartir también todo el material y a su vez entonces pues el link. Entonces en este caso, bueno, tenemos aquí. Vamos a compartirlo nuevamente porque no le di con audio. Y sí, bueno, voy a compartirlo también acá. Desde subespacios con audio. Listo. Entonces, ahora sí, creo que estamos viendo en pantalla. Una. Listo, creo que ya. Entonces, creo que estamos compartiendo entonces en pantalla el material que Juliana, entonces, Angie Juliana, entonces elaboró que nos queda obviamente también para acceder. Yo elaboro todo el material recogiendo todo lo que realicen como actividades y en este nos envía el link. Entonces ahora sí vamos a compartirlo. Hola, buenas tardes. A continuación presentaré una exposición sobre sus espacios vectoriales. Presenta Angie Juliana Costa Sastre. Como introducción, tenemos que en el campo de la álgebra lineal, uno de los conceptos fundamentales es el de subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen con ciertas propiedades que le permiten comportarse como espacios vectoriales por sí mismos dentro de un espacio vectorial mayor. Profe, se congeló.
Hola, nuevamente les presento excusas. Parece que hay problemas en la red y se baja el voltaje de los computadores completos. Profe, Hola, se le hola. escucha muy distorsionado. ¿Sí? ¿No se escucha bien? Es que hay problemas en la red, parece, en el Profe, cableado. Sofi, ¿me repite, Sofi? yo sí te escucho bien. Sí, 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 pero no sé, yo no sé, aquí problemas y se apaga, directamente se queda quieto y se baja el voltaje, se queda quieto, ya, ay, caray. Entonces, bueno, me excuso nuevamente con estas fallas técnicas. Ahí se escuchó entrecortado, profe. Yo te escucho bien y a Sofi también le escuché bien. Bueno, vamos a hacer el intento, el intento. Y si no, bueno, miramos qué solución proponemos. Para. Ya estamos compartiendo. Hola, buenas tardes. A continuación presentaré una exposición sobre sus espacios vectoriales. Presenta Angie Juliana Costa Sastre. Como introducción, tenemos que en el campo de la álgebra lineal, uno de los conceptos fundamentales es el de subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen con ciertas propiedades que le permiten comportarse como espacios vectoriales por sí mismos dentro de un espacio vectorial mayor. Comprender este concepto es esencial para desarrollar temas más avanzados como las transformaciones lineales, la diagonalización de matrices y la descomposición en valores propios. ¿Qué es un subespacio vectorial? Un subespacio vectorial es un conjunto de vectores que dentro de un espacio vectorial dado cumple con ciertas propiedades específicas que lo hacen a su vez un espacio vectorial. Para que un conjunto sea considerado un subespacio vectorial debe cumplir con tres condiciones fundamentales. Número 1, debe contener al vector 0. Número 2, debe ser cerrado bajo la adición. Número 3, debe ser cerrado bajo la multiplicación por escalares. Interpretación intuitiva. A continuación vemos dos ejemplos. El ejemplo número 1, el subespacio trivial. Este conjunto que solo contiene el vector 0, es decir, es un subespacio vectorial porque cumple con las tres propiedades mencionadas anteriormente. Contiene el vector 0, la suma de dos vectores en este conjunto. 3, multiplicar el vector 0 por cualquier número sigue dando el vector 0. Como ejemplo 2, tenemos un plano en el espacio tridimensional. Un plano que pasa por el origen en un subespacio vectorial de R3. Por ejemplo, el conjunto de vectores de la forma R, Y, 0, donde X, Y es un subespacio. El vector 0 está en el conjunto. La suma de dos vectores en el conjunto, como lo podemos evidenciar en la pantalla, también pertenece al conjunto. Multiplicar un espacio del conjunto por un escalar, por ejemplo, lo podemos evidenciar en pantalla, también produce un vector en el conjunto. Propiedades importantes de los subespacios vectoriales. Intersección de subespacios. Si tienes dos subespacios U y V en un espacio vectorial, su intersección es también un subespacio. Sin embargo, la unión de dos subespacios no siempre es un subespacio, a menos que uno de ellos sea un subconjunto del otro. Espacio generado por un conjunto. Dado un conjunto de vectores, el subespacio más pequeño que contiene a todos estos vectores se llama el espacio generado por ese conjunto. Por ejemplo, los vectores 1,0,0 y 0,1,0 en R3 generan en el plano XY. Un ejemplo práctico con matrices. Supongamos que trabajamos en el espacio R2×2, es decir, el conjunto de todas las matrices de 2×2. Un ejemplo de subespacio en este contexto sería un conjunto de matrices simétricas, donde una matriz es simétrica si A es igual a AT, donde este conjunto es un subespacio. ¿Por qué? Lo mencionábamos anteriormente. Contiene la matriz 0, la suma de dos matrices simétricas es también una matriz simétrica, y multiplicar una matriz simétrica por un escalar produce otra matriz simétrica. A continuación podemos ver un ejercicio donde se le da la solución que está formado por estas ternas, tales que se cumplan estas condiciones. Para que este subespacio se debe cumplir estas tres condiciones. La primera, que sea diferente a vacío. Así que, para que sea diferente a vacío, tenemos que buscar un elemento que pertenezca a T.
un elemento que sea de esta forma. Así que vamos a buscarlo, un elemento así. Tal que X sea igual a Z y Y sea igual a 3. Que Y sea 3 y X igual a Z. Un ejemplo, si X es 2, Z va a ser 2. Así que ya hemos conseguido un elemento que pertenezca a T. Pertenece a T porque tiene la misma forma y además porque cumple esta condición. Y como pertenece a T, entonces T es diferente a vacío. Ya hemos encontrado un elemento en T. La segunda condición es que dado dos elementos en W, tiene que demostrar que la suma esté en doble. Así que vamos a colocar dos elementos en W. En este caso en T. Los elementos son de la forma X1, Y1 y Z1. En T. Ahora vamos a colocar otro más porque tiene que ser 2. X2, Y2, Z2. Pertenece a T. Ahora tengo que probar que la suma pertenece a T. ¿Pero qué significa que pertenezca a T? Significa que debe cumplir esta condición, es decir, que X es igual a Z. En este caso, X1 es igual a Z1, coma, Y1 es igual a 3. Muy similar acá, pero con sub 2. X sub 2 es igual a Z sub 2, coma, Y sub 2 es igual a 3. Ahora, como me dice que la suma es lo que debo probar, ahora voy a sumarlo. Sumo acá primero X1 más X sub 2 es igual a Z1 más Z sub 2, coma. Ahora voy a sumar Y1, perdón, más Y sub 2. Eso es igual a 3 más 3, 6. ¿Se parece o no se parece? A ver, vamos a hacer un cambio de variable. X sub 3 es igual a Z sub 3. A esto le voy a llamar Y sub 3 igual a 6. Comparamos esto con la condición que se debe cumplir para estar en T. Acá se parece, pero acá no, porque Y es igual a 3 y acá nos dice Y es igual a 6. Esto es un indicio de que no se va a cumplir la condición, bueno, la segunda condición. Y para confirmar que efectivamente no se va a cumplir esta segunda condición, vamos a colocar un ejemplo, un contraejemplo en este caso. Vamos a empezar, primero vamos a colocar los elementos en T. Uno que pertenezca a T, solo se necesita que sean iguales al primero con el tercero. Aquí voy a poner 3 y 3. Y el del medio siempre tiene que ser 3. Ahora este pertenece a T. Ahora vamos a hacer otro más. Como el Y siempre tiene que ser 3, acá colocamos 3 de todas maneras. Acá tiene que ser igual, vamos a hacer un ejemplo de 5, 5. Ese también pertenece a T, porque cumple con sus condiciones. Ahora vamos a hacer la suma. 3 más 5, 8. 3 más 3 es 6. Y 3 más 5 es 8. ¿Pertenece o no pertenece a T?
Para que pertenezca a T, y el Y tiene que ser 3. En cambio, en este es 6, así que este no pertenece a T. Esta suma no pertenece a T. Entonces, tenemos un ejemplo en que hay un elemento en T, hay otro elemento en T, pero la suma no está en T. Así que no se satisface la segunda condición. Y como ya falló uno de ellos, entonces T no es subespacio. Ya no es necesario comprobar la tercera porque pues ya falló una. Determinar si el siguiente conjunto es un subespacio vectorial en R3. El ejercicio que quisiera tener en el taller para poder solucionarlo. Por último, las conclusiones. Los subespacios vectoriales son esenciales para resolver sistemas lineales, ya que las soluciones de un sistema homogéneo forman un subespacio. El núcleo y la imagen de una transformación lineal son ejemplos claves de subespacios y son fundamentales para entender las transformaciones. Y muchas más conclusiones como referencias. Y muchas gracias por su atención prestada. Espero les haya gustado. Bueno, claro que sí. ¿Qué opinan de el video de Juliana? ¿Sí nos gustó? ¿No nos gustó? ¿Qué opinan? ¿Comprendimos las condiciones para que exista un subespacio y la diferencia entre espacio vectorial y subespacio? Porque en espacio vectorial hay que comprobar las 10 propiedades, 5 para la suma, 5 para la multiplicación. Y aquí nos dan 3 condiciones especiales. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Hola. Sí, señora. Gracias, Juan Pablo. Sí, profe. Listo. Bueno, Juan Pablo, entonces compártenos tu material y ahí aclaramos de pronto y volvemos a reforzar, pero está súper bien explicarlo, Julián. Así que entonces tú lo compartes. Sí, señora. Ya un Listo. minuto. Dale, sigue, sigue. Mientras entonces que Juan Pablo nos comparte el material. Entonces la idea de esto que estamos abordando en la sesión del día de hoy, que esperamos que no haya más bajones, en este caso en la red, tenemos es que mirar cómo compruebo que se den las condiciones, es solo conceptual. Dice, bueno, ¿y solamente hay que hacer eso? Sí, en el ejemplo que nos planteó Juliana, solo había que comprobar las 3 condiciones y con que una de ellas no se cumpla, pues ya se establece que no es un subespacio o sí lo es. Bueno, listo, Juan Pablo, las cámaras son tuyas. Listo, compañeros. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Listo, qué conocerte. Súper, empecemos. Bueno, entonces mi tema subespacios vectoriales se dice, por definición se dice que un subespacio es vectorial donde H es un subespacio de B si H es un subconjunto no vacío de B y H es un espacio vectorial junto con las operaciones de suma entre otros vectores y multiplicación por un escalar definidos para B. Entonces, pues básicamente, viéndolo acá, ya hablamos de estas reglas, básicamente viéndolo acá más gráfico, decimos que un espacio vectorial, en este caso K, B, da un vector K como espacio vectorial, como campo vectorial, perdón, puede tener un subconjunto, que en este caso sería S, que también, un conjunto de vectores que también pues es un espacio vectorial y que cumple con las 3 reglas para que sea un espacio vectorial, que en el caso de los subespacios es que el vector de las 3 componentes en X, Y y Z, como se ve acá, pasa por un punto cero, que ya puede ser una recta o un plano que cumpla esa regla. Entonces, donde el vector 0, 0, en sus 3 componentes, pasa por el punto 0, 0. Entonces, para determinar si, este pues es un ejemplo, para determinar si el subconjunto de R3, que está dado por X, Y, Z, donde X es igual a Y medios Z cuartos,
donde X, Y y Z pertenece a los reales. Entonces, para comprobar este tipo de casos, lo que se hace es tomar una sola variable y darle valores de las otras variables. Entonces, en este caso le dimos valor de Y 2X, de Z 4X y de X 1X. Entonces, para dejar todo en términos de una sola variable, dejamos todo en términos de X y lo dejamos como X, 2X, que es Y, y 4X, que es Z, y los tres pertenecen a los reales. Entonces, vamos a comprobar si cumplimos ya, pues ya sabemos que por definición, pues los tres deben pasar por el vector 0. Pues las tres componentes deben estar por el punto de origen 0, que es el vector 0, 0. Entonces, los dos axiomas que comprobamos son para uno, que es para la suma. Entonces, es cuando la suma de estos vectores cumplen esta forma, que ya definimos acá para D, X, 2X y 4X. Entonces, tomamos el vector U y el vector V, lo tomamos como A, como B. Entonces le damos la misma forma que tiene D a cada vector. Entonces tomamos A, 2A, 4 veces A, B, 2 veces B y 4 veces B, y lo sumamos entre sí. Al realizar esta suma, verificamos que el axioma 1 se cumple, porque pues acá por factorización tenemos A más B, 2 veces A más B y 4 veces A más B, que es esta misma forma que teníamos acá, que es X, 2X y 4X, donde X pertenece a los reales. Y el axioma 2, pues es la multiplicación de un producto escalar con el vector. O sea, es el producto, perdón, el escalar, es el producto del escalar con el vector. Entonces, pues acá, pues es un ejemplo muy general, donde pues se le puede dar cualquier valor, tanto al escalar como al vector, y multiplicamos el escalar por el vector de la forma A, 2A, 4A. Y eso nos va a dar, pues, un vector que cumple con un subespacio R3, que será alfa A, 2 alfa A y 4 alfa A. Entonces, pues, básicamente, pues eso fue lo que hacía grosso modo entendí del tema. Aló, aló. ¿Me escuchó? Hola, hola. ¿Me escuchas? Ahora sí. Listo, Sí. gracias. No, pues la explicación y el ejemplo también nos corrobora la parte teórica que también Juliana, entonces nos daba el ejemplo de cuándo no es un subespacio, cuándo no se cumplen esas condiciones, y que lo que hay que hacer es tú decías de pronto, y es la agilidad matemática para, digamos aquí, factorizar, para dejarlo de la misma forma. Entonces, pues, bueno, pero el ejemplo está muy claro. Los ejemplos de Juliana y el material, si tú también no lo compartes, si eres tan amable, entonces Sí, nos ¿no? dejan tener la posibilidad de identificar la característica que aquí queremos. Entonces, lo primero es mirar que los elementos sean de la forma, en este caso del conjunto. Entonces, si lo tenías como tú dices, entonces X es igual a 2Y y eso es igual a, entonces en este caso 4Z, creo que decía, o la forma en la que Juliana lo plantea. Entonces, ¿cómo miro cómo puedo expresar los elementos de esa forma? Y son solo tres condiciones. Entonces, como tú lo planteas y lo plantea Julián, entonces, que exista un elemento, que el cero se pueda encontrar de esa manera, que se dé la suma y que se dé la multiplicación, pero el que se dé es que sean clausurativos, que sean de la misma forma. Entonces, no sé, Julián, ¿alguna aclaración? Porque con las conclusiones que nos dice también, muy interesante. ¿El tema estaba sencillo? Juan Pablo, Juliana, ¿cómo lo veían? Sí, pues hay que ver los ejercicios ya, pues en la práctica bien cómo son, porque pues conceptualmente sí es sencillo, pues es un subconjunto que pertenece a otro conjunto que cumple con las condiciones del Ex- conjunto y ya. Pero pues hay que ver ya en el desarrollo de los ejercicios a ver qué tan complejos se ponen. Exacto. No, y tal cual como lo plantean, es como tengo esa habilidad para expresar todo de manera que se dé en forma,
de la condición que, pues, que estaba definida. Pues es así, solamente son esos tres elementos, esas tres condiciones que queremos, entonces corroborar. Y pues la información, entonces, según el ejercicio, tú nos planteas otro, Juli nos plantea otro. Entonces, ¿cómo hago para que se cumplan las tres condiciones? Entonces, cojo el 0, 0, 0, ¿será que sí se establece ahí? Si miremos aquí en el ejemplo rápidamente. El vector en R3, 0, 0, 0. Si yo reemplazo esos valores en esa forma, ¿será que se cumple la condición? Si reemplazo la Sí, X por 0, la Y por 0 y Z por 0 que nos plantea Juli, ¿da la forma en ese caso del espacio, del conjunto? sí, ¿Satisface? Sí. Si tomara otro elemento, por ejemplo, 1, 1, 1, el vector 1, 1, 1, ¿hace parte de este conjunto? no, No, ¿cierto? Porque si X es 1, Y es 1, Z 1, 1 más 1 más 1 me da 3, no me da 0. Entonces lo que tengo que hacer es corroborar, obviamente, que se dé en las condiciones de ese conjunto, de esa forma, la forma que tiene. Eh, entonces, muy seguramente, si sumo dos elementos, entonces en ese caso de este conjunto S, debe coincidir, debe darse que se cumpla la condición, que al sumar esos X1, ese X2 y ese Y1 con Y2 y Z1 con Z2 me tiene que dar 0. Si no me llega a dar 0, es porque no es de esa forma. Entonces no se cumpliría una de esas condiciones y por lo tanto, entonces, si no se cumple, no sería un subespacio, no sé, sería un subespacio vectorial de R3, que es lo que estamos diciendo en este caso. Entonces, es como verificar las condiciones, verificarlas. ¿Qué más les contamos? Bueno, yo creo que ese material, el que tú elaboraste, entonces voy a hacer un solo material, me diga subespacio vectorial, tomamos el tuyo, entonces a esto que nos envía Will, le añadimos el tuyo y los dos ejercicios. Eso es lo que vamos a hacer. Este lo subo donde tenía que subir el archivo del video, ¿sí? ¿No hay lío? Si te parece para que alguien quiera consultar tu ejemplo, el de Julián, que me parece pues un material obviamente que se puede aprovechar. Perfecto. Listo, ya le Y anexo pues la gracias, Juan bibliografía y ya Pablo, lo por subo. conectarte de manera sincrónica. Gracias. Pues tú no lo Vale, enviabas y aquí yo. qué Pero pena que gracias. no alcancé a enviar el video, pero pues ahí, ¿no? No te preocupes, ahorita lo envías. No os preocupéis, que ahorita lo envías. No te preocupes. O Pero así, igual tengo que subir un video, no. creo que O igual ya subo lo solo el grabaste. material, No, claro que igual ¿sí? ya queda grabado, no te preocupes, Ah, sino ok, que era para listo. evitar, para aquellos que tienen pues sus ocupaciones, obviamente no le podemos decir que se conecte si tienen otro tipo de ocupación. Entonces, por eso queríamos era que el video suple la forma de conectarnos aquí de manera sincrónica, pero pues tú ya lo hiciste, entonces no os preocupéis. Vale, entonces subo Bueno, las el material, presentaciones. listo. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, señora. Bueno, después de subespacios vectoriales, entonces aquí hay una relación que nos lleva a comprender un poco lo que tiene que ver con combinación, en este caso lineal. Entonces, los elementos, de alguna manera, cuando hacen parte de un subespacio, entonces deben cumplir con unas características también, pues, muy especiales. De estas características es que se puedan expresar en forma de una linealidad. Y para ello, entonces ya tenemos también dos compañeros. Está por aquí Luisa Fernanda Rodríguez, que también hizo un material muy bonito, y está nuestro compañero, que se me perdió, Jorgin Saavedra. Entonces vamos a ver ambos materiales. Entonces ya compartimos. Voy a compartirles entonces el material. Entonces compartimos un momentito y comparto una vez con sonido. Listo. Entonces vemos en pantalla el material que nos comparte Luisa Fernanda sobre dependencia e independencia lineal. Entonces cuando tengo un espacio vectorial, necesito ver la relación que existe entre los elementos. Entonces aquí está el material que nos comparte y Luisa, entonces nos ayuda. Aquí su video está acá al final. Lo tenemos acá listo para compartirlo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Rodríguez. El tema que me corresponde a socializar es la dependencia e independencia lineal. El procedimiento para determinar si los vectores B1 o B2 hasta n número de vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes es el siguiente. Como paso 1 tenemos la ecuación.
la cual nos va a llevar a encontrar un sistema homogéneo. Y el paso 2 es si el sistema homogéneo que obtuvimos en el paso 1 tiene como solución una solución trivial, ello significa que los vectores son linealmente independientes. Y si por el contrario obtenemos una solución no trivial, entonces ello significa que son linealmente dependientes. Como ejemplo tenemos el siguiente. Determinar si los siguientes vectores son linealmente dependientes o independientes. Entonces tenemos AB1, AB2 y AB3. La ecuación de combinación lineal está compuesta por C1, C2 y C3 y pues obviamente los vectores. Entonces si sustituimos los vectores nos quedaría de la siguiente manera. Queda que C1 es igual, va con 1, 2 y 3, C2 iría con 2, 4 y 6 y C3 iría con 0, 1 y 1 y lo igualamos al vector 0. Ya después de tener el sistema de ecuación lineal, empezamos a tomar componente por componente de cada fila para hacer una ecuación con cada una. Entonces, en la primera fila nos queda C1 más 2 C2 y pues como aquí simplificamos, entonces hasta ahí llegamos y lo igualamos a 0. El de abajo nos queda 2 C1 más 4 C2 más C3. Y la última nos quedaría 3 C1 más 6 C2 más C3 igual a 0 también. Para resolver este sistema escribimos una matriz aumentada y después utilizamos la reducción por filas. Entonces, después de escribir la matriz, la primera fila nos queda igual. La segunda fila es igual a la segunda fila menos 2 veces la primera. Entonces quedaría 2 por 1 nos da 2, menos 2 nos va a dar 0. 2 por 2 da 4, menos 4 nos va a dar 0. 2 por 0 nos va a dar 0, menos 1 nos da 1. Y la tercera fila es la tercera fila menos 3 veces la primera. Entonces sería 3 por 1 nos da 3, menos 3 nos da 0, 3 por 2 da 6, menos 6 nos va a dar 0. Y 3 por 0 nos va a dar 0, menos 1 nos va a dar 1. Ya después nos venimos a mirar las filas que nos quedan. Entonces, en la primera fila nos queda que C1 más 2 C2 igual a 0. Y la segunda fila nos queda 0 C1 más 0 C2 más C3. Por ende, si simplificamos, nos queda que C3 es igual a 0. Aquí ya encontramos que es una solución no trivial, lo que indica que los vectores son dependientes. ¿Qué quiere decir? Que tienen infinidad de soluciones. Entonces, si queremos asignarle un valor a C2 para calcular C1, nos queda que C1 es igual al menos 2 que nos quedó arriba y a C2 le ponemos el valor que nosotros se le quiere asignar, que en este caso digamos que sea 1, nos va a dar menos 2. O si le queremos poner 0, entonces nos queda que es menos 2 por 0, pues nos va a dar 0. El ejercicio que se propone es el siguiente. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de vectores en R3 son linealmente dependientes o independientes? Ahí está el conjunto de vectores. Ese es el ejercicio que se propone. La bibliografía se sacó del libro de álgebra lineal y de unos videos que miré por YouTube. Muchísimas gracias. Eso era todo por hoy.
Bueno, entonces le agradecemos a Luisa la socialización de su video, de un material muy bien elaborado. Y vamos a, de una vez, vamos a compartir, entonces, la otra explicación que nos tiene Jordi sobre también el mismo tema de independencia lineal. Permítanos que ya comparto también con audio. Bueno, buenas tardes, profesora. El momento voy a explicar el taller que se me fue asignado como independencia e independencia lineal. No sé cómo poner la pantalla para que se me vea, pero aquí estoy. Entonces voy a dar comienzo. Bueno, entonces en el taller de dependencia e independencia lineal, acá lo que nos da es que tiene que ser una combinación entre las dos para que sea lineal. Por lo menos acá tenemos el vector 1, 2, 3, A1, A2 y A3. Entonces en la unión de estas nos da que A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Entonces tenemos, aquí tenemos unos vectores con unas coordenadas, que tenemos el vector U con 2,1, el vector V con las coordenadas 3,5. Y tenemos entonces acá este, que es la unión. Acá nos dan lo que es W es igual a 5 veces U, menos 3 veces el vector V. Y acá entonces ya lo tenemos. 5 por 2, acá nos da 10. Acá tenemos, nos da 10, aquí estas son las coordenadas. Y 5 por 1 nos da 5. Entonces ahora menos 3 por 3, 9. Menos 9, 3 por 5, 15. Luego aquí hacemos lo que es las sumas o restas entre esos resultados. 10 menos 9 nos da 1. Es igual a 5 menos 15 nos da menos 10. Y este es la dependencia lineal de entre U y V. Ahora la independencia lineal nos dice que es un conjunto de vectores, que no importa la cantidad, pero si alguno de ellos se combina, entonces ya sería una dependencia lineal. Entonces acá tenemos lo que nos dan los vectores de U igual a 1,0,0 y otro vector, el vector V, que nos da 0, nos dan que es 0,1, 0, y el vector W, que es igual a 0,0,1. Acá tenemos entonces la fórmula y tenemos que es el vector U es igual a vector V más beta de W. Entonces acá ya reemplazando tenemos que el vector 1, que es igual a 1,0,0, entonces tenemos que es alfa para el vector V, que es 0,1,0, más beta, que es para el vector W, que es 0,0,1. Acá entonces realizamos lo que es la multiplicación. Entonces beta de 0 me da 0, beta de 1 es beta, beta de 0, 0, más, perdón, esa era alfa, alfa. Y acá tenemos que es beta, beta por 0, 0, beta por 0, 0, y beta por 1, beta, y que es igual. Entonces acá vamos a realizar lo que son las sumas. 0, 0 más 0, 0, 0, alfa más 0, alfa, y 0 más beta, beta. Y acá entonces tenemos el reemplazo. Acá entonces tenemos el vector U, que es 1,0,0. Entonces lo reemplazamos por el resultado y tenemos 1, que es igual a 0, y 0, que es igual a alfa, y 0, que es igual a beta.
Acá entonces tenemos algo que no concuerda, que es que 1 no puede ser igual a 0. Entonces esto quiere decir que es una independencia lineal. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, esos conceptos, ¿cómo lo vieron lo de dependencia? Esa parte de, pues, la combinación, entendíamos de que la relación de una combinación lineal es la forma en la que estoy relacionando los vectores entre sí, unos elementos constitutivos, y pues que de alguna forma, cuando yo los combino, entonces tengo un elemento de un conjunto, en este caso vectorial. Entonces existen esos elementos del campo, los que hablábamos del el alfa, en este caso el C, S1, C2, C3, son los escalares que hablamos ahorita del subespacio vectorial. Cuando hago una combinación lineal, entonces con un escalar multiplicado por un vector, escalar por vector, escalar por vector. En este caso, por ejemplo, que nos planteaba Luisa, si ustedes observan, el vector 1, B sub 1, es 1, 2, 3. El vector B sub 2, 2, 4, 6. ¿Ustedes ven, hay una relación entre ellos dos? ¿Se dan cuenta que uno es múltiplo del otro? Este B sub 2 es Sí, dos son el doble veces. de... Muy bien, Juan Pablo, es el doble, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, existe una dependencia. Por eso cuando Luisa nos explicó que al tratar de hallar ese C, ahora queremos hallar esos elementos del campo, el C1, el C2, el C3, escalares que tengo que hallarlos. Y cuando tratamos de hallarlos, Luisa, en el ejemplo que estaba haciendo la reducción, porque ya planteó el sistema de ecuaciones, digo, yo aquí yo voy a identificar, bueno, si son dependientes o no, llegó a esto y nos decía que uno de los escalares era igual a menos 2 veces el otro. Ok, entonces en ese momento entiendo que hay una dependencia. Un escalar depende del otro. Entonces, como depende, se dice entonces que los vectores, los elementos que hay constitutivos, en este caso al comienzo, entonces aquí los que nos planteaban B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son dependientes. Entre ellos hubo una relación de vinculación, porque los C que tenía que hallar, los escalares que tenía que hallar, en ese caso está uno relacionado con el otro. Cuando se habla que en ese caso los vectores son entonces linealmente independientes. Perdón. Entonces se habla de la independencia como tal. Si yo puedo encontrar esos C, que esos escalares, que son diferentes entre sí. Entonces, para ese caso, entonces cuando yo encuentro ese C que lo diferencia, ahí digo que son linealmente independientes. En el ejemplo que nos planteaba ahorita, ahí que no sé dónde lo coloqué, permítame un momentico, lo colocamos aquí en el de Jorgen. Él nos planteaba un ejemplo. Espera un momentico que aquí se fue un audio ahí súper extraño. Espera un momentico, ya. Un audio publicitario. Ya, ahora sí. Entonces, les comentaba. En el ejemplo que nos trae Jorgen decía algo así que ¿por qué estos, aquí al final, porque eran independientes? Entonces, ustedes observan el vector de aquí, bueno, tratemos de observarlo un poco más en claridad. Ellos hacen parte de se llama la base canónica, que después lo vamos a expresar muy bien. Entonces, esa base canónica, entonces ustedes observan este 1, 0, 0, si ustedes recuerdan, este era el vector I. ¿Recuerdan eso? Entonces, X, Y, Z, este representa el vector unitario en la dirección X, que era I. Este que está Sí, acá, JK. y JK, muy bien, Juan Pablo. Este V, que es J, va en la dirección, entonces, el vector, del eje Y. Y este que está acá, pues se va en Z. Y JK, muy bien, Juan Pablo. Entonces, ¿por qué se habla que esos vectores son independientes? Uno no depende del otro. Entonces, aquí estamos configurando que muy seguramente, entonces, ese alfa y ese beta que estaban hallando, que en el ejercicio lo planteaba Jorgen, pues decía que tienen un valor especial. Uno no depende del otro. Entonces, existe una configuración en la cual yo encuentro esos valores escalares, de tal manera que entre esos vectores no hay
ninguno que multiplicado por un valor me dé el otro. Entonces, eso es lo que estamos buscando con la dependencia e independencia lineal. Entonces, la dependencia, que si yo encuentro un C que multiplicado por un vector me dé el otro, ahí hay dependencia. Entonces, uno es múltiplo, entonces del otro vector. Entonces, aquí lo que se habla de la combinación lineal, que era, voy a tomar pollo y material de Luisa. En esto de la combinación lineal, cuando ustedes lo ven aquí está claramente, eso es una combinación lineal. Una combinación lineal en la cual identifico que hay un escalar, que vamos a hallarlo, que se multiplica por un vector, más otro escalar por el otro vector, más otro escalar por el otro vector, y que en esta condición, obviamente que la relación aquí es que sea pues igual en este caso al vector 0, 0. Entonces pues, estoy buscando que en esa combinación lo sumo componente a componente y que se dé obviamente la relación en la cual se establece pues este ejercicio. Entonces en la combinación pues hablo de cuando un vector depende del otro. Entonces, si yo en esa combinación encuentro que si un vector para poderlo definir depende de la suma de otros valores, pero el C1 y el C2 o el C3 como está en este caso, entonces me demuestran que son diferentes, entonces existe una independencia lineal. Entonces el ejercicio acá, por ejemplo, que nos plantea Luisa, dice, ¿cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes? Pues voy a buscarlo. Entonces algo así como, voy a colocar aquí un momentico, entonces para que ustedes lo realicen, pero es una sugerencia en la que queremos entonces plantearles. Es algo así como que tengo este vector y en esa relación de ese vector, ¿cómo lo expreso en función de los otros? Entonces, ¿cómo lo podría expresar? Entonces, ¿qué vector podríamos coger acá? Digamos, si cogiéramos el vector 3, 6, 6 que nos plantea. Entonces, si yo cogiera este vector, digamos, cómo así, el 3, y ahorita voy a borrar la configuración del otro, este que está acá. Entonces, tengo este vector 3, 6, 6. ¿Será posible que yo exprese ese vector como una combinación lineal de otros dos? ¿O de los otros tres, mejor? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible? Y voy a buscarlo. Dice, bueno, entonces, ¿cómo hago? Este es el vector. Entonces necesito encontrar, ¿será posible que yo determine que este vector que está acá, se me corre todo, que está acá? Entonces, uno, aquí voy a colocar un vector, aquí voy a colocar el otro, un poco más separado porque necesito definir quiénes serán esos C. Y aquí voy a colocarlos. Bueno, y está el otro vector. Voy a colocar entonces el primer vector, en este caso, que va aquí, 1. Bueno, no vamos a realizar todo, pero sí para que se lo vamos a plantearlo. ¿Será posible? Yo escogí el vector, el último, 3, 6, 6. Que ahora defino si es posible que con los otros vectores, con 1, 1, 0 y con 0, 2, 3, y ahora tomo el otro vector que me dan en el ejercicio, que nos plantea Luisa, 1, 2, 3. ¿Ustedes creen que si yo combino estos tres vectores, es posible que me dé el vector 3, 6, 6? ¿Qué dicen? Y si es posible, es porque puedo encontrar quiénes son los, digamos, en este caso, las constantes que puedan ir ahí de tal forma que se pueda cumplir eso. ¿Será que existe un valorcito que vaya acá? Y de tal manera que ese valor que está ahí, coloquémoslo, en este caso, ese numerito que está aquí, que es un escalar, si yo lo combino con otro que esté aquí, ¿será que yo sí puedo hallar que me dé exactamente ese vector que está allá 3, 6, 6? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es posible o no es Sí, posible? sí se puede. Sí se puede. Bueno, tendríamos que mirar, vamos intentando. Si yo los tomara, imagínense que este alfa, beta y este valor de C fueran 1. O sea, no afectaría 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. Ese beta sería 1, 1 por 0, 0, 1 por 2, 2.
Si yo sumara componente, ¿cuánto sería? 1 más 0 más 1. 2. 2. No me daría esta forma, ¿cierto? Si lo sumara en la segunda componente. 1, 2, 2, Da 5. Pero, o da sea, 5. alfa, beta, o sea, los tres escalares tienen que ser iguales. No. Como nos representamos Ah, con letras, pueden ser diferentes. ¿Por qué? ¿Qué pensaste? ¿Cuál pensaste? ok. Porque podría ser 1, Por eso, por eso es una combinación, porque 0 y pueden 2. tomar varios distintos valores. Ah, pero Listo. Puede ser distintos valores. Muy bien, Carlos. Listo. Entonces, tú dices que el 1. ¿Beta cuál? beta sería Ensayemos. E2. Ah, 2. no, pero no me daría, no. No me daría 1. Tarea. ¿Por qué? ¿Dónde no? ¿Dónde no te daba? Que ¿El 2 por 3? sería 2 por 4. ¿Qué? 2 por 2, 4 y una 5 y 2, 7. No me da. Ok. Tendría. ¿Qué otros Puede ser intentos? 1 y C2. Aquí C2. Listo. Y está bien así, lo No, dejamos un momentico. tampoco Es para da. ensayar. No, así tampoco da. Así O sea, tampoco da. 7. 7. Entonces, ¿cuál modificarían? Daría 1 por 1, Eh, 1, más 0, más 2, daría 3. Listo, el de arriba está cuadradito. El de abajo daría 2, más 2, 4, más 4, 8. Si nos pasamos, este no funcionaría acá. ¿Cuál colocarían? Si aquí fueron 2, por ejemplo, ¿cuánto nos daría? 2 por 1, 2. 1 por 0, 0 y 1 por 1. Entonces nos daría el 3 de arriba. Ok, listo. Aquí tendríamos con ese 2. Vamos a mirar si funciona. Con el siguiente, 2 por 1, 2. Ahí Más sí da 6 2, 4. Más 2, 1 por 2, 6. 6 funcionaría. Y y en el abajo otro, también. ¿sí también da, sí, Carlos? sí 2 por funciona. 0, Sí, 0. señor. 0 equivaldría a ¿qué? 3 3 más y 3, 3. 6. 3 más 3. Listo. Bueno, hicimos la tarea. Eso que nos plantea, entonces, ¿y será que yo podría hacer, hubiese escogido otro vector, lo puedo expresar en función de los otros? Sí, porque es una relación lineal, ¿no? Ok, es una combinación, ¿cierto? Lineal. Entonces, Es una esta combinación dice, combinación. listo, es una combinación lineal. Pude expresar, entonces, en este caso, un vector en función de los otros, en términos de los otros. Y encontré el C1, el C2 y el C3, o alfa, beta, gamma, como uno quiera, los escalares. Y ahora, en este caso, como encontré C1, C2 o C3 o alfa, beta y gamma, la relación será que estos son independientes o son dependientes. ¿Eso es qué dice? Yo creería que son dependientes, porque si cambia uno, cambian los tres. Entonces, el concepto de independencia hay que estar asociado ¿A los escalares? a los escalares, ¿cierto? Y entonces, en ese Sí, caso, pues como encontramos C1, C2, C3 y son y obviamente en este caso, pues dice qué valores tienen, ¿serán iguales a 0 o son diferentes de 0? diferentes de 0. Diferentes de 0. Entonces, en este caso, lo importante es de conocer que, entonces, en ese caso, una combinación lineal es si los valores escalares que estamos encontrando, si es lo que estamos encontrando, entonces son diferentes de 0. Y la relación entre ellos, pues aquí está una combinación, me determina otro vector, pero 1, 1, 0, 0, 2, 3 y 1, 2, 3 entre sí, como encontré los valores de C, son linealmente independientes. Uno no depende del otro. Pero, ¿quién sí depende de otro? Entonces, por ejemplo, 3, 6, 6 sí depende de los otros vectores. Entonces, mire que 3, 6, 6 lo hallé porque depende de los otros vectores, porque son la combinación, en este caso, de una relación de un escalar por otro. Entonces, este 3, 6, 6 sí es dependiente, depende de los otros vectores entre sí, porque los combiné y él resultó dependiendo de ellos, porque existía el valor de C. Pero si los hubiéramos analizado por aparte, por ejemplo, digamos este vector, el 1, 1, 0. ¿Ustedes qué dicen? Este vector 1, 1, 0. Aquí.
Y si yo lo comparo con con el vector 0, 2, 3, la pregunta, ¿existe un valor alfa o un C1, como ustedes quieran, de tal manera que yo pueda expresar este valor, este vector, en este caso 1, 1, 0, en función del vector 0, 2, 3? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será posible? Aquí yo coloquemos el alfa. ¿Existiría un alfa de tal manera que, o un beta, como usted quiera, un C1, un C2? ¿Puedo multiplicar un número por 0 para que me dé 1? ¿Puedo multiplicar un número por 2 para que me dé 1? ¿Un número por 3 para que me dé 0? ¿Ustedes qué dicen? ¿Existirá como tal ese valorcito? No. No, no es Yo posible. creo que no, Entonces, profe. exacto. Por ejemplo, ¿qué número multiplicado por 0 me da 1? No es Ninguno. posible. Ninguno. Ninguno. Exacto. Entonces no existe un C, no existe una escala de tal manera que se cumpla la condición que en la combinación lineal, entonces este vector me dé igual a 1, 1, 0. Por lo tanto, estos son vectores independientes. Entonces, son totalmente independientes. No encontré ese valor que me dé que uno esté en función del otro. Aquí son independientes, son linealmente independientes. No encuentro un C de tal manera que me dé el otro vector. ¿Y más o menos ahí? De linealmente independientes. Pues Sí, estos señora. dos, como no es posible encontrar ese beta, entonces sí, los vectores son linealmente independientes. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí. Les quiero, entonces, de verdad, pues agradecer a Juliana, a Juan Pablo, en este caso a Jorgin y a Luisa, quienes elaboraron el material y con ello pudimos entonces dar a conocer esas temáticas, obviamente pues conocerles y pues identificar pues cada uno de sus elementos y su dominio. Una característica especial, bueno, Jorgin que no pudo, pues pero eso es una condición, entonces que en lo posible nos muestre, entonces muéstrenos su cara porque son las condiciones que requerimos para este tercer corte. Les vamos a dejar hasta ahí, les agradecemos su conexión, vamos a ver mañana. Mañana no se lo pierdan con la siguiente temática. Vamos a ver, entonces, cómo nuestros compañeros entonces nos socializan los siguientes temas, que son bases y dimensiones y lo que tiene que ver materia de transición, que si ya me enviaron algún material de eso. Entonces, gracias por su conexión. Voy a elaborar el material y lo colocamos como taller, primera parte, 18 de noviembre, y ahí lo sugerido. Entonces, como ya resolvimos una partecita, entonces, y Juan Pablo también nos envía material, entonces ahí les vamos a poner en práctica lo abordado el día de hoy. Les agradecemos su conexión. Que estén muy bien a todos. Feliz noche. Listo, profesor. Gracias, Gracias. Yo ya profe. Gracias subí por el conectarse. material ahí al Gracias, enlace. Juan Pablo. Perfecto, listo, muy bien. Gracias, Carlos, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche para todos. Chao, gracias.